Bueno, entonces para todos y todas, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bien, Buenas profe. noches. Buenas Bueno, noches. entonces, para hoy, bueno, ¿cómo les fue con la entrega de ¿qué era lo que teníamos? La presentación, La profe, de presentación. sectores Corregir. económicos. Entonces, ¿cómo les fue con eso? ¿Si lo pueden hacer, no lo pueden hacer? Sí, profe, yo quería preguntarle si, o sea, el archivo que nosotros enviamos con mi compañero, pues nosotros pusimos la voz exponiendo, ¿sí? Pero quisiera saber si sí se escucha la voz, porque nos quedó esa duda. O sea, cuando yo lo abro en el computador sí se oye, pero cuando lo abro en el celular no se oye. Entonces, quiero saber si sí se oye Bueno, o si no, pues le adjunto otra vez con la voz, pues, un video. me toca revisarlo, no Sí, he profe. podido, no he terminado de revisarlos todos porque pues estaba molestando mucho la plataforma. Bueno, profe, listo. Pero una vez lo tenga, pues yo les hago la retroalimentación, pero no creo que haya inconveniente con eso. Listo. Entonces, muchachos y muchachos, nosotros tenemos, bueno, estaba la presentación de la clasificación de los sectores económicos, que fue nuestra última evidencia, y arranca la última evidencia de esta parte de la guía, ¿cierto? Que es un documento del proyecto formativo. Entonces, quisiera que ustedes, alguien de ustedes, lo lea para pues empezar a mirar que vamos a trabajar en esa evidencia. Entonces, ¿quién me hace el favor de leer? Yo Bueno, leo, profe. Ah, bueno. dale, Juli, dale tú. Bueno, para finalizar las evidencias de la presente actividad de aprendizaje, se requiere continuar con el apoyo a la empresa de la cual mediante un informe. Para ello, realice un pronóstico del comportamiento de la demanda de donde usted trabaja. Esa demanda puede ser de un producto, un servicio o en general de la empresa. Dicho informe de pronóstico debe contener información de precios, competencia y necesidades de los clientes, además de implementar alguno de los métodos de pronóstico presentados en el componente formativo. El Ujú. informe debe contener el pronóstico en una extensión no menor de 2 hojas, tamaño carta, en fuente Arial 10 puntos y debe ser entregado en archivo PDF. Ujú. Producto entregar informe, formato PDF, extensión, mínimo 2 hojas, tamaño carta. Y bueno, ya. Para hacer el envío, Listo. remítase al área de la actividad. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, según entendí, vamos a validar la demanda y la oferta de uno de los productos que a la empresa a trabajar y de ellos partir desde ahí también dejando especificado el valor de ese producto. Ujú. O sea, digamos, por ejemplo, con lo que usted nos dijo con el tema del café, de la empresa Alma Café. Recuerde que nosotros no somos distribuidores, mas no somos venta. Pero igual tienen que vender. A presión sería a, bueno, sí, al precio del cual se comercialice para Juan Valdés. Ujú. Sí, Sería el precio valor bruto. Creo que es así, ¿no? no. Bueno, entonces uno es identificar cuál es el producto o la línea que van a trabajar, ¿cierto? Es lo que me dice la guía. Ese es un primer elemento. Hacer el pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? Lo que está pronosticado para vender. Sí, pero ¿qué es el pronóstico? Bueno, el pronóstico es como si fuera, ¿cómo le explico? Eh, como si fuera un estado de Profe, resultado, ¿no? el pronóstico no es como No. un presupuesto. Sí, entonces muchos lo llaman como un presupuesto, ¿cierto? Pero ¿qué es el pronóstico? Nosotros arrancando esta guía,
veíamos Sí, que ya me acordé. era necesario, bueno, que había una diferencia entre pronóstico, proyección, ¿cierto? Sí, ya lo Y busqué. planeación, ¿cierto? Sí, regáleme un momento que lo tengo en los borradores. One moment. One moment. Identificación de los componentes y necesidades del cliente. Es allí, ¿cierto? Identificación de los componentes de mercado y necesidades del cliente. Y nos vamos a Ujú. pronóstico. Listo. Método y técnicas de pronóstico para mercado. Allí. ¿O solamente qué es un pronóstico? El pronóstico siempre implica tiempo, incertidumbre, confianza en los datos. ¿Es desde allí o de dónde más busco? Desde, Pronosticar consiste en hacer una estimación sobre el valor futuro de una variable basándose en datos históricos, en el juicio de expertos o en ambos. Esto permite tomar decisiones más acertadas y reducir riesgos, especialmente en el lanzamiento y fabricación de productos. Ah, ok. El pronóstico siempre implica tiempo, incertidumbre, confianza en los datos. Cuando no hay datos históricos, se recurre al juicio experto, aunque pueda haber sesgo. Si hay datos, se recomienda usar métodos cuantitativos para obtener pronósticos más objetivos sin dejar de lado la experiencia humana. A continuación se presentarán los métodos más usados como pronóstico de mercado o un pronóstico de mercado. El método cualitativo se utiliza cuando no hay datos históricos disponibles y son ideales para pronósticos de largo plazo. Se basa en las opciones de los expertos. Los principales son pronósticos visionarios, analogía histórica, consenso de un panel o método Delphi. El otro ujú. sería un método cuantitativo. Se aplica cuando hay datos históricos. Son útiles para pronósticos de corto, mediano y largo plazo. El método univariados No, u- ya. usan, usa solo las variables a predecir, o sea, basándose en un comportamiento pasado. Esto incluye suavización y descomposición. Método multivariados es analizar la relación entre varias variables para predecir. Incluye regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple. En conclusión, la elección del método depende de la disponibilidad de datos y del horizonte temporal del pronóstico. Fácil, ¿sí o no? Ya la entendí. O sea, ya ustedes eh, entienden lo que hay que hacer y está claro, entonces hasta aquí dejamos la clase, ¿sí o no? Porque si no hay preguntas, Tampoco, instructor. Por lo menos nosotros creo que nos vamos a basar en un método cualitativo porque sí dependemos de una variable. no, no porque sería multivariado. Ya, bueno, vemos que ya miramos el porqué. Entonces, pónganle cuidado. Ustedes deben establecer un pronóstico de la demanda, ¿cierto? De la entidad, de la empresa, donde ustedes están trabajando, ¿cierto? Hasta ahí, claro. Profe, Aparte, perdón, repite que justo se me cortó cuando ya terminó de hablar. que ustedes Perdón. tienen que, de la empresa que están trabajando en su proyecto, van a hacer una proyección, o sea, un pronóstico, de la demanda. Entonces, ¿qué es la demanda? Recordemos qué es la demanda. Ahora, ahí me dice que puede ser de un producto, de un servicio o en general de toda la empresa. Yo les digo, no la hagan de toda la empresa inicialmente, sino hagámosla sobre los, digamos que las líneas que sean como las que más se presentan en la empresa. Entonces, hay temas de... Profe, por ejemplo, en nuestro caso que somos Postobón, Ujú. entonces podemos hacerlo de los productos más importantes Sí, por ejemplo, o, de o cómo sería. colombiana o de los productos Postobón en Ay, profe, general. espere que esta vaina se me está cortando. Espere, perdón. Ah, se va la voz.
No, espéreme. ¿Ya? ¿Sí? Ya, profe, perdón. Vale, no hay lío, no te preocupes. Entonces, hay que tener en cuenta sobre qué lo van a trabajar. Si lo van a trabajar sobre un producto, pues es que sea el producto que más tenga ventas. O si lo van a trabajar sobre una línea de productos. Entonces, no sé. Si hablamos de postobón, podemos decir, es que vamos a trabajar con la línea de 1,5 litros o de 3 litros o de, no sé, ¿cierto? Que es la que más se vende. O la de personal, las botellas de personal. Sí, las individuales. Exacto. Entonces ya ustedes establecen cuál va a ser como esa demanda y a partir de allí, entonces pues van a mirar algunos conceptos, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con eso? Dicho informe debe contener información de precios, competencia, necesidades del cliente, además de implementar algunos métodos de pronóstico presentados en el componente formativo, que era lo que mencionaba ahorita Jair. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, para todos, porque pues Juliana y el resto. Sí, señor. Listo. Entonces, esos métodos ya están involucrados ahí en lo que ustedes han leído el material, ya los conocen, ya saben cuáles son. Y pues ya les expliqué la actividad, o sea que ya me puedo ir. ¿Yo no? No, instructor, por favor, un poco más detallado. Listo. Y aquí dice que la extensión debe tener 2 hojas. Pues eso no es del informe como tal o del proyecto formativo. Pues les voy a explicar que para poder desarrollar esto, debemos hacer recopilación de todas las actividades que hemos venido haciendo, ¿cierto? Entonces, empecemos con acá, clasificación de la carga. Entonces, ustedes deben hacer un recuento de, bueno, la empresa qué tipo de carga maneja, pues porque a partir de definir qué tipo de carga maneja, pues saben si la operación es nacional, si la operación es local, ¿cierto? Si la operación es departamental. Aquí encontrarán ustedes, pues, todo lo que tenía que ver con las diferentes modalidades que hay de los medios de transporte, ¿cierto? Que son los medios y modos de transporte. Entonces ya ustedes a partir de esto saben si la operación es nacional, local o municipal, porque a partir de los medios y modos de transporte, pues eso, se utilizan furgones, tractocamiones, se utilizan o se envían eso por contenedores, entonces ya saben ese nivel de operación que tiene. Recordemos que acá ustedes explicaban las características del modo de transporte basadas en las características de la carga o la naturaleza de la carga, ¿cierto? Y a partir de allí ustedes hicieron un documento descriptivo, ¿cierto? Que decía que cuáles eran sus clientes, cuáles son los requerimientos que tenían sus clientes, ¿cierto? Acá. Sus clientes, sus proveedores y los intermediarios. Entonces, ya ustedes a partir de ese informe empezaron a determinar quiénes son sus clientes, ¿sí? Sus proveedores y intermediarios. Y que a partir de ello, ustedes generaron también como cuál es su línea, si son mayoristas, si son minoristas, si son detallistas. Si yo le vendo, entonces lo que me decía ayer, yo no le vendo a la gente, o sea, al consumidor del producto, sino le estoy vendiendo a la empresa. Entonces, ese es mi cliente. Y usted ya conoce los requerimientos del cliente. Y a partir de ese requerimiento del cliente, pues es más fácil que puedan establecer cuál es la demanda. A partir de la demanda, entonces tienen los proveedores que son los que los surten, ¿cierto? O los abastecen en la palabra técnica a ustedes.
¿cierto? Entonces, dependiendo del tamaño o el volumen de sus ventas, pues así mismo necesitan un proveedor que les dé respuesta a ello. ¿Y quiénes son sus intermediarios? Entonces, si ustedes manejan una operación con una empresa transportadora, ustedes tienen sus propios camiones, o alguien les hace el almacenamiento y demás. ¿Sí? Hasta ahí cómo vamos. Todo bien. Bien, profe. Listo. Después nosotros empezamos con cuál es su mercado, ¿cierto? Entonces, mi mercado es tal, ¿cierto? Entonces, por eso, a pesar de que estas infografías y muchas actividades son libres, las pueden hacer de manera individual o en grupo. ¿Yo por qué enfatizo que las pueden hacer en grupo? Pues porque al final eso lo debemos integrar a nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, ustedes ya saben qué tipo de mercado es. Si es un mercado corporativo, o sea, le vendo solamente a empresas, o tengo un mercado que es mixto entre venderle a empresas y venderle directamente al público porque tengo puntos de venta, ¿cierto? O solamente tengo puntos de venta al público, o soy un distribuidor, ¿cierto? Que le vende a pequeños detallistas. Entonces ahí ustedes eso ya lo hicieron. ¿Y cómo se comporta el mercado? Si el mercado es estacional o es constante, ¿cierto? Eso también ya ustedes lo definieron en esa primera en la infografía. Ahí usted me decía cuáles eran los artículos más vendidos, o sea que ya no van a empezar desde cero, sino ustedes ya saben cuáles son sus artículos que más se venden, cuánto compran, cuáles son sus proveedores, qué tipos de materias primas necesitan y cuál es el volumen de las ventas, ¿sí? Sí, profe. Y lo último que hicimos, ¿cierto? Pues será definir a qué sector pertenece nuestra empresa. Entonces, ya sabemos si nuestra empresa es pequeña, mediana, micro, ¿cierto? Si es una empresa familiar, si es una gran empresa, como el caso de Postobón. ¿A qué sector pertenecemos? Entonces, pertenecemos al sector económico primario, secundario, terciario, ¿cierto? ¿A qué subsector pertenecemos? Pertenecemos al sector primario, pero somos productores lácteos o somos productores de carne o somos cultivadores, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, ustedes ya empiezan a hacer ese recuento. ¿Y cuáles son mi competencia? Entonces, si yo sé que soy una microempresa, una microempresa de gaseosas, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar de gaseosas Sol. No, está Angie, su school. Sí, Angie. Sí, señor, aquí estoy. Pregunta, ¿cuál es la gaseosa que más se consume allá? O la marca de gaseosa, más bien. Acá en Cúcuta, Sí, pues yo diría, pues aquí hay varias. Está lo que es Postobón, lo que sí, está Coca-Cola y hay otra marca que es Full. exacto. Entonces, lo mismo pasa en Cali. ¿Cuáles se maneja, Juliana? Profe, pues, no sé, manzana, perdón, por favor, ¿Se Coca-Cola. escucha lejos? Ahí ya, profe. Ya, Postobón, Coca-Cola. sí. Profe, la verdad, esas son las que yo tomo, no sé. Sí, no hay No sé, una, esas. no hay una marca regional o del municipio. Hay una marca regional aquí de Cali que haga gaseosas. ¿Tú qué sabes más de eso? Sí, no, ¿cierto? Bueno, yo soy del Huila y en el Huila está la Cola Cóndor, por ejemplo, ¿sí? Exacto. Sí. Entonces, si yo hablo de ese tipo de marcas, pues son marcas que no compiten con Postobón. ¿Por qué? Porque son marcas locales, regionales. Entonces, si yo voy a hacer el estudio de mercado a esas marcas más pequeñas que están presentes solamente en ciertos municipios o departamentos, pues mi competencia no va a ser Postobón, sino serán otras marcas que hay a nivel departamental o local. Sí, sí es clara
la explicación o tienen alguna duda? Instructor, pero solo es de un solo producto o puede ser bueno, en filtros, ahí el 21, TFA 2124 y el 1402, esos se enlazan y se venden juntos. Y esos son los filtros que más salen en todo el año prácticamente. Pero ya ¿Sería depende de de ese ustedes. específico? No. A ver, vuelvo y les digo, ustedes hicieron eso, y eso ya lo hicieron. O sea, no me digan que. Ustedes ya hicieron eso en esa infografía sobre el comportamiento de la demanda. Sí, Ustedes me dijeron cuáles eran los artículos más vendidos, ¿cierto? Y cuáles eran las sí, señor. ventas de esos artículos. O sea que eso ya lo adelantaron. Sí, Sí, porque yo les digo que traten siempre de trabajar sobre su empresa. Entonces, si usted ya sabe, lo que más vendo yo no son las referencias tan específicas, sino lo que más vendo son para vehículos livianos o para vehículos diésel o para vehículos de carga no sé qué o para maquinaria. Yo lo haría más por las líneas más que por las referencias. ¿Claro? sí, señor. Porque pues si yo me pongo por referencia, pues pueden haber N cantidad de referencias. Y si solamente hago la proyección de uno, pues no tendría, o sea, no sería como tan objetiva esa proyección. ¿Listo? ¿Hasta ahí Sí, señor. alguna pregunta? Instructor, una pregunta. Sí. Este trabajo tiene que ser con el grupo del proyecto o con la empresa porque pues no sé. Yo el anterior trabajo lo hice fue con la de Casaluc. Entonces no Ujú. sé si lo puedo hacer con ese o lo tenga que hacer con el grupo del proyecto. No sé. Pues es que ahí el tema, y eso sí ya es por el proyecto formativo, o sea, esto ya no es porque es de su proyecto, ¿sí? Mm, O sea, esta sí o ok. sí tiene que hacerla por proyecto. ¿Sí es claro? Ok, sí, señor. Pues y para los que vean el video también, pues ya, el tema no es que yo la voy a hacer ahora con mi empresa como se han hecho las otras actividades, sino ahora sí tienen que hacerla pues consolidando toda la información hacia esa empresa, que es la de su proyecto. Listo, instructor, muchas gracias. Esa era mi inquietud. Vale, muy bien. Que los que ya han trabajado sobre su empresa, todas las actividades pues van a tener una ventaja, ¿sí? Con respecto a los que no lo han hecho, ¿sí? Bueno, listo. Dudas, preguntas, inquietudes, hasta ahí. Sí, profe, no, profe, ni idea, profe. Siguiente pregunta, profesor. No hay duda. ¿No? Listo. Ya con esa recopilación de información que, pues, por les decía, la idea es que cada una de las actividades se la apliquen a su proyecto, pues es mucho más fácil que ustedes ya empiecen a interactuar con la empresa si eso es lo que quieren hacer. O, pues si se dan cuenta, eso ya se ha venido recopilando y les permite a ustedes, pues, avanzar más rápido cuando tengan actividad de proyecto. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, ya, nada más que explicar, ¿sí o no? Ya con ese recuento, ustedes ya tienen su clasificación de la empresa, en la presentación de la empresa, en la presentación del producto, saben dónde se comporta, perdón, cómo se comporta la demanda, cuál es su mercado,
qué tipo de mercancía es la que manejan y pues de acuerdo al tipo de mercancía, cuál es el tipo de transporte que se utiliza, ¿cierto? Y a partir de allí pues se genera toda la dinámica del abastecimiento y la distribución, pues hacer la, la proyección, pues es fácil. Entonces acá era donde les decía yo en algún momento que cómo se hacían las proyecciones antes de la pandemia y cómo se hacen las proyecciones después de la pandemia. Sistema correo de voz. No sabe, no responde. Se me fue el internet. ¡Ay, Dios! Ah, no, ahí está. Instructor, pues las proyecciones antes de la pandemia lo hacían por un tiempo determinado. Podría ser trimestral, semestral, cuatrimestral o anual, dependiendo de la proyección de cada empresa. Llegada Ujú. la pandemia, pues lo hacían, digamos, a manera exorbitante, por así decirlo, porque pensaban que la pandemia, bueno, al principio que no iba a durar mucho. Y de allí cuando vio que cogió auge, por así decirlo, lo hicieron una proyección a largo plazo, con el tema de las distribuciones, de la materia prima, por el tema de la reducción de muchas cosas, empezaron a hacer proyecciones a grandes volúmenes para contar con la materia prima necesaria para la distribución de cada materia prima, por así decir, bueno, de cada producto por empresa y así poder hacer la distribución. Sí, pero ahí el tema es que si yo, por ejemplo, antes del 2020, ¿cierto? Entonces uno decía, no, es que yo voy a planear durante los próximos 5 años, ¿cierto? Y entonces eh, tenía como una meta a largo plazo, ¿cierto? Entonces yo decía, venga, es que yo tengo, no sé, un crecimiento los próximos 5 años y dentro de eso, pues, genero yo las diferentes estrategias que me permiten a mí, eh, pues, tener como las condiciones del mercado, no era tan volátil, ¿cierto? Como pues pasó en la pandemia y en noviembre del 2019 pues todo estaba manejando igual, ¿sí? Pero se rompe esa forma de hacer esa prospectación eh, y que a partir de allí pues ustedes se daban cuenta o digamos que observan las condiciones que realmente cambiaron el paradigma. Y es que el cambiar ese paradigma fue demasiado drástico porque pues cierran, nunca habían cerrado en todo lo que tenía la humanidad después de la revolución industrial, pues nunca se había hecho un tema de ese calibre, ¿cierto? Eso pues nunca se había cerrado la economía y menos se habían cerrado las operaciones comerciales en las ciudades y pues a nivel de intercambio comercial. Entonces, en ese orden de ideas, ese paradigma que se genera hace que las empresas empiecen a tener otros procesos que le permitan pues tener como cierto manejo, porque llegó enero y pues aquí en Colombia y en muchos países, pues aquí no llegaba la pandemia, pero cuando llegó, que fue digamos que el momento más cruel, pues realmente generó una inestabilidad que nadie se la esperaba. Y es a partir de allí que los métodos para poder
hacer esas proyecciones pues se vuelven un poco más cortos, pero además deben incluir muchas más variables y por eso le decía yo a Jair que no puedo ser univariable, ¿sí? Solamente dependo de una variable. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en este momento en nuestro país? ¿Qué está pasando? ¿Mm? Pero no todos, de a uno. La violencia que estamos pasando en este momento. Sí, pero ¿qué más está pasando? Lo de los aranceles. La lucha comercial que ya se está frenando. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Mm? ¿Qué está pasando a nivel global? Que, por ejemplo, el terremoto pues afectó muchas de las poblaciones acá en Colombia, ¿cierto? Pues donde fue el epicentro. Entonces hubo una devastación que pues no se había presentado y que por eso pues es algo que se vuelve poco común y eso pues genera ciertas condiciones que no son aceptadas en, digamos que en Colombia habían habido terremotos, pero la afectación no había sido tanta. En ese momento se afectaron carreteras, se afectaron infraestructura, que, por ejemplo, la vía al llano, que es ahí en Paratemano, que es donde va la vía que va de Villavicencio al Casanare, ¿cierto? Pues colapsó. Eso generalmente no había pasado. Sí, temblaba, pero pues no llegaba a un nivel de esos tan, digamos que tan impactante. En este momento, pues sí, se vuelve algo muy preocupante. Entonces, dentro de esa dinámica, ¿qué generó el impacto, cierto? Valga la redundancia, en la economía de esa región, ¿sí? Pero además tenemos problemas con las otras carreteras que por temas de las lluvias, se perdía bancada, todo el tema de derrumbes, y ahora sumado a todo el tema de la política, perdón, de la política no, sino de esas condiciones de seguridad, pues eso se está volviendo inmanejable. Eso va a poner en riesgo muchas operaciones que se están haciendo por parte de las empresas, ¿sí? Y que al final, pues dentro de toda esa dinámica que ustedes tienen que analizar, pues va a hacer que se consuma más o menos los productos. En ese orden de ideas, cuando se hace una proyección o un presupuesto, pues todas las variables son difíciles de controlar, ¿sí? ¿Cómo yo controlo que va a haber un terremoto y se va a afectar la vía? ¿O cómo hago para poder saber si lo que pasó en la pandemia iba a pasar? Bueno, es que son demasiadas variables que antes de la pandemia pues era muy difícil manejarlos, pero que a partir de la pandemia los gerentes y los directores y los demás encargados del área táctica y estratégica pues tienen que abrirse a ver qué es o cuáles son las posibles condiciones que ha generado eh, el mercado. No sé si hasta ahí es claro.
Sí, profe, no, profe, ni idea, profe. Se fue mi internet. Ah, Dios santo, no están. Bueno, muchachos. Entonces, todo eso pues hará parte de su informe, ¿sí? Porque a partir de escoger el tipo o el método más bien para hacer la proyección, pues debe estar justificado en cómo lo hacen las demás empresas del sector. Entonces, es que hacen cálculo multivariado o se basan en datos históricos. Entonces, ¿cuál es el tema de manejar datos históricos? Que pues en el tema de la pandemia, pues una de las condiciones que se hacía, pero que a partir de digamos que de todo el cierre que hubo de la pandemia y demás, pues cambió esa dinámica, ¿cierto? Entonces, chan, chan, chan. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, a nosotros hablamos de la necesidad de los clientes, hablamos de la pirámide de Maslow, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo. Hablábamos de la demanda de bienes intermedios, bienes, Sí. y llegamos aquí a lo que son métodos y técnicas de pronóstico de mercados, ¿cierto? Y entonces acá tenemos métodos de pronóstico cualitativos y métodos de pronóstico cuantitativos, que es lo que nos hablaba Jair, ¿cierto? Entonces, Ujú. ¿cuáles son cualitativos? ¿Qué es un método cualitativo? Cuando no tenemos datos históricos disponibles. Ok. ¿Qué más? Y, y son ideales para pronósticos de largo plazo. Ok. ¿Qué más? Los principales son pronóstico visionario, analogía histórica, consenso de un panel y método Delphi. Listo. ¿Las entiende? ¿Sí? Yes. Listo. Todos y todas que están en esta reunión le entienden. Sí, profe. No, profe. Ni idea, I don't profe. know. Bueno. Sí, señor. Entonces, esos métodos cualitativos, pues se basan en las condiciones que pasa generalmente en el mercado. ¿Sí? Entonces, dentro de eso van a ver que si yo voy a abrir, por ejemplo, vamos a abrir un negocio nuevo. ¿Cómo hacen ustedes para saber un restaurante? Creo que el ejemplo del restaurante es el más común que utilizo para esto. ¿Cómo hago para saber cuántos almuerzos debo empezar a hacer? Pues depende del tamaño del restaurante, ¿no? Sí, pero pues yo voy a abrir un restaurante en mi barrio. Barry. Sí, voy a abrir un restaurante en mi barrio. Yo sacando un balance general, Sí, pero ¿cómo hago ese balance? Sí, voy a por abrir eso, apenas. espere. Tengo que sacar, bueno, yo le apostaría a 30 platos para iniciar. Ok. ¿Por qué? Porque tengo que sacar costo, materia prima y pues obviamente el margen de ganancia. Para no entrar Ujú, en pérdida. Para no entrar en ok. pérdida. ¿Por qué? Porque pues son productos perecederos. Si a mí me quedan, para iniciar, me queda una margen de diferencia para no, de 5 platos, pues es
¿el qué? El 20% de mi ganancia. Entonces no le estoy viendo la productividad, por así decirlo. La apuesto primero a lo mínimo, a lo que ya llega a mi auge, pues ya ahí sí voy incrementando el número de platos, a mi punto de equilibrio. Ujú. Pero bueno, bueno, voy a hacer 30 platos, ¿de qué? Ok, ¿Cuál va a ser ese listo. menú? O sea, Yo le ¿y cuánto apostar, voy a hacer de cada uno? bueno, yo le apostaría a un solo menú. Obviamente, sin dejar a un lado los vegetales y lo carnívoro, ¿sí? Para que le apostemos a los dos tipos de comensales a la cual puedan consumir, ¿sí? Pues el que no quiera, digamos, proteína, está su ensalada, que por lo general va a llevar los platos, y de que el comensal no se me quede con una sola opción. Y siempre me vaya al valor total del producto. Porque, por ejemplo, donde yo compro, cuando compro esto en el trabajo, está la opción de con sopa o sin sopa. Obviamente, sin sopa vale menos que con sopa. Pero para yo ver una ganancia y no entrar a pérdida, pues yo le apostaría a que ese valor del vegetariano, por así decirlo, se lo lleve en fruta o en vegetales. Ok. Pero ¿cuántos voy a hacer de cada uno? ¿Cuántos, o sea, cuántos platos vegetarianos voy a hacer y cuántos platos, digamos que normales o para gente que consume carne voy a hacer? Ok. No disfrutó los mismos 30. Es que eso va como una malicia indígena del mercado, ¿sí me entiende? No, no, ¿Por no, no, qué? no, 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 no me hablemos de malicias No, indígenas sí, porque porque es que digamos el vegetariano nunca va a saber que en realidad lo que me está pagando es lo que en realidad lleva un plato completo. sí, Porque yo lo que le estoy estamos de cambiando acuerdo. es su proteína por más ensalada y su proteína por un poco por ensalada, por fruta. Yo trabajé en restaurante, por eso lo digo. Ajá, sí, pero entonces uno Pero dice, bueno, bueno, listo. Sabemos que nuestro mayor número de comensales son carnívoros, ¿cierto? ujú, Entonces, le apostaría a 5 platos, o sea, haría 30 de 25 de carne para personas carnívoras. Bueno, sí, sí, creo que sí, está carnívoro, ¿no? 25 y 5 para vegetarianos. Ahí estarían los 30. ujú. Listo. Entonces, fíjate que ahí ustedes empiezan a hacer, pues, un análisis a partir del método, ¿cierto? Que ese método es cualitativo y es analizar eso que está diciendo Jair, ¿sí? ¿Cuántos voy a hacer? Porque pues hay gente que ya no consume carne, ¿sí? Y pues ahí están los que son vegetarianos y los que son veganos. Entonces, ¿qué tipo de restaurante voy a colocar? Voy a colocar un restaurante con unas recetas muy elaboradas, ¿sí? Digamos que un restaurante, como dirían en MasterChef, de alta cocina, o voy a colocar un restaurante muy de barrio, ¿sí? Muy de grano, arroz, ensalada, proteína, ¿cierto? Y a partir de esa observación es que yo hago el pronóstico. ¿Cuántos voy a vender? ¿Con cuánto voy a arrancar? ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. No, profe. Ni idea, Sí, profe. señor. Listo. A partir de ahí tenemos los métodos, o sea, esa es una, y la otra son los métodos cuantitativos, ¿cierto? Y aquí nos hablan de los datos históricos. ¿Qué son los datos históricos? ¿Quién me El dice? historial que yo, el historial que yo tengo de las ventas en meses y años anteriores. Sí. Entonces,
de lo que yo generalmente he venido vendiendo y cuánto espero poder aumentar. ¿Listo? Entonces tenemos métodos univariados, ¿cierto? Y tenemos métodos multivariados. Teniendo en cuenta que estos métodos dicen que la variable o las variables que yo voy a medir las puedo controlar. ¿Sí? Esos métodos, el método univariado es para de corto y mediano plazo y el método multivariado sí me da hasta largo plazo. Listo. Proyección de la oferta. Entonces, ¿quién me ayuda con este? Con este pequeño párrafo. El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores, como es el precio en el mercado del producto o servicio, entre otros. Párrafo 1. Ok, entonces, ¿qué es el pronóstico? Es hacer una estimación sobre el valor futuro de una variable basándose en datos históricos. Ujú. Listo. ¿Qué más dice ahí? Ok. La investigación del campo se la investigación de campo que se utilice deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se desarrolla el proyecto. Para Entonces, proyectarlo, ahí, perdón, interrumpo, ahí tienen que tener en cuenta dónde está mi empresa, cuál es el sector económico en el que pertenezco, dónde estoy ubicado, si estoy ubicado en un municipio pequeño, en una ciudad intermedia o en una ciudad capital, si estoy en un departamento, ¿sí? Y cómo se comporta todo eso. Listo, sigamos. para proyectar la oferta se debe estimar la oferta futura a partir de los datos de consumo aparente, utilizando uno de los métodos de proyección. El método más recomendable es el de extrapolación de tendencia histórica, que podrá reflejar el crecimiento del número de oferentes. Ok, sí, claro, está ahí. Espere, oferentes. ¿Esta es la 2 punto qué? 3. Bueno, y acá tenemos los tipos de oferta. ¿Qué es la oferta? De oferta. 2.3. Ok. Oferta. ¿Cuál es? La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productos o vendedores están dispuestos a vender en el mercado a a un determinado precio. Ok, Y listo. claro, ¿sí o no? Ah, Y pues aquí tenemos un tema que es la oferta competitiva de mercado libre, la oferta oligopólica y la oferta monopólica. ¿Sí? ok, la primera ocurre cuando hay libre competencia. La oligopólica es controlado por pocos productores y la monopólica, un productor solo hay un productor o prestador. Y Listo. ahí es quien impone el precio, la calidad y la cantidad. Entonces, aquí la mayoría de nuestros productos se manejan de manera oligopólica. Oligopólico, ¿Por controlado qué? por pocos productores. Ustedes han escuchado por aquí hablar de esto. Esto. ¿Se acuerdan del cartel? Que el cartel del papel higiénico,
el cartel de los pañales, el cartel de la hemofilia. O sea, aquí hay carteles de todo. El cartel de la mafia, Los carteles de la mafia, ¿cierto? ¿no? Entonces, sí. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de los proyectos, de los precios, de cómo yo me manejo en mi mercado? Entonces, generalmente, y ustedes se dan cuenta que muchas marcas son de pocas empresas, estamos hablando aquí que eran 4, 5 empresas que manejaban la mayor parte del mercado. Entonces, cuando unas empresas manejan más del 50% del mercado, ¿qué es lo que pasó en esos cárteles? Es que pueden establecer tendencias de mercado sin necesidad de que el gobierno intervenga, por un lado, pero además en detrimento o en contra de los consumidores, ¿sí? Entonces, eso se vuelven eh, eh, métodos de competencia no sana, porque pues nos sentamos acá y decimos, venga, vamos a subirle al precio, o vamos que en los temas de los cárteles lo que hacen es, vamos a bajarle al precio. Entonces vamos a bajarle al papel higiénico. Y los pequeños productores, pues al no tener esa capacidad financiera, pues se quiebran, ¿sí? Que eso es lo que hacen generalmente los cárteles. Entonces, los productos que no puedan llegar a esos precios, pues empiezan a quebrarse las empresas que los fabrican y que muy seguramente, pues después de que eso pase, ¿qué van a hacer esos oligopolios? Pues volver a subir el precio y pues recuperar lo que habían perdido o no habían perdido, lo que dejan de ganar. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una economía de escala. Si un pequeño productor, el metro, por un ejemplo de papel, le sale a 1.000 pesos, pues esta gente le puede salir a 900, 800, 700 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos pueden bajar más el precio que no lo puede hacer el fabricante pequeño. ¿Sí? Sí, profe. No, profe. Ni idea, profe. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, valga la redundancia, el D1. El D1 empezó entrando con precios muy bajos, ¿sí? Porque su músculo financiero le permite comprar muchos, digamos que muchas cantidades, y pues al comprar mucha cantidad, eso se llama economía de escala, pues la economía de escala me permite que entre más compre, pues mayor va a ser el descuento que voy a tener. Y eso me da un margen de operación que me permite, pues, en ciertos momentos, pues bajar mis precios. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, pero eso no solamente pasa en Colombia. Eh, ¿Ustedes han visto esta gráfica del comportamiento del petróleo? No, señor. Listo, entonces, fíjense que el petróleo tenía un comportamiento, bueno, aquí hubo una crisis en los años 70, esa fue la primera crisis del petróleo, y ahí empezó otra vez su crecimiento, en el 86 volvió a darse una pequeña crisis, y a partir de los años 90 pues empezó a subir, a subir, a subir, teniendo su máximo valor histórico en el año 2008. Pero hubo una caída. Entonces, acá en esta caída, adivinen qué empezó a pasar. Se robaban el petróleo. No, Vendían el petróleo. pero lo vendían muy barato. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó en esa época? Entonces, la OPEP dice, bueno, estamos produciendo muchos barriles. Eso está haciendo que muchos países
no nos sigan comprando, ¿sí? O sea, y eso nos va a llevar a perder a largo plazo. Entonces, fíjense que de un año pasó casi de $130 el barril a menos de $50 el barril. Adivine qué país cercano se afectó. Caracas, Venezuela. Venezuela. Entonces, fíjate que si el consumo y el precio se hubiera mantenido durante esos últimos años, ¿ustedes creen que ellos hubieran migrado? ¿Sí o no? No creo. Entonces, fíjense que todo eso tiene que ver con los impactos. ¿Y quién mandó ahí? Pues quien hizo esa política o esos acuerdos fue la OPEC. Entonces, por les digo que en un tema de monopolio, de oligopolio, que es lo que pasa con el petróleo, a nivel global, pues ellos bajan los precios, la OPEC baja los precios, ¿cierto? Que la OPEC, ¿qué es? ¿No? La Organización Mundial de Países Productores de Petróleo. Entonces, la OPEC, entre esos, pues está Arabia Saudita y Venezuela, China, entre otros. Ah, no, China no. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Venezuela, pero pues digamos que ahí Venezuela no tiene tanto poder frente a la producción y por eso pues cuando dijeron listo, vamos a bajar los precios, pues no les importa que colapsen unas economías que dependan únicamente del petróleo, como la de Venezuela. Y que pues llevó a la quiebra de esas empresas. Y esa quiebra pues generó un impacto negativo que se volvió la migración de los venezolanos a diferentes países en el mundo. Si el precio se hubiera mantenido, pues no, los que estaríamos migrando, que era lo que pasaba en todos esos años, nosotros de Colombia migramos a Venezuela, pues porque era un país con una economía muy fuerte. Y por eso les digo que cuando van a hacer proyecciones, muchachos, tengan en cuenta eso. Dependemos de muchas condiciones que se hagan, ¿cierto? A nivel local, pero también a nivel global. Y que una empresa, pues digamos que si una empresa que producía derivados del petróleo, pues para la que producía derivados del petróleo, pues fuera una ganancia porque pues podía conseguir materias primas más baratas, pero para los que producían la materia prima, pues colapsó su economía. Y que fue algo que pasó después con Trump, cuando Trump en el año 2000, ¿sí? Acá empezó otra vez la caída, que él dijo, bueno, vamos a empezar a hacer fracking por un lado y por otro lado a rescatar petróleo de Alaska, porque en Alaska hay una reserva de petróleo bastante grande. Lo que pasa es que ese petróleo está sedimentado. Entonces trae arena, arcilla, barro, entre otras cosas. Y le bajaron el precio, fíjense que aquí está por debajo casi de los $25 el barril. Pues a ese precio, pues nadie podía competir, ¿cierto? Y pues Estados Unidos dice, no, yo no puedo competir con esos precios, yo sigo con mis reservas que tengo en ese momento y sigo comprando, porque lo que dijo Trump en ese momento, que es muy parecido a lo que está pasando ahorita, yo voy a dejar de comprarles petróleo a todo el mundo, ¿sí? Porque yo tengo mis reservas y aparte de eso, voy a hacer la explotación que tengo en Alaska. Entonces, fíjate cómo todo eso se vuelve un juego político y económico a nivel global que al final pues va a afectar a las pequeñas empresas.
Entonces, lo que quería mostrarles con esto es que cuando hablamos de los tipos de oferta que hacen las empresas, ¿sí? Deben tener en cuenta todos los factores a nivel global y a nivel local. ¿Listo? Entonces, proyecciones de la demanda. Entonces, acá vemos que hay unas proyecciones de la demanda que tienen que ver con, ¿quién me ayuda con este? El primero. ¿Lo puedo resumir? Sí, Bueno, el análisis de registro histórico, este se basa en datos pasados de venta, en datos pasados de ventas, comportamientos del mercado y consumo, permitiendo prever tendencias futuras. Y el que está en color rojo, que es el estudio de la demanda potencial, estima cuánto podría venderse un producto en condiciones ideales según el número de consumidores posible, el precio y el consumo promedio. exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, se habla del consumo per Ah, pero cápita. falta uno, perdón. El No, de... Ah, ok. no, ¿Lo dejo ahí? solamente vamos con el análisis de registro histórico. Entonces, acá, por ejemplo, dicen, en Colombia, una persona consume, no sé, 10 kilos de carne al año, ¿cierto? Si consume 10 kilos de carne al año y somos como 45 millones de personas, y en promedio cada una come o consume, perdón, 10 kilos, ¿cuántos kilos al año se consume? ¿Quién me hace ese cálculo? 120 kilos al año. Ok, ¿Cómo es la son 10 pregunta? 10 kilos al año por persona y somos 45 millones de personas. Ay, pero no entiendo la pregunta. Vamos a pasarlo. O sea, somos No, 45 millones de personas. sí, y cada una consume 10 kilos de carne. Ah, pues, ¿Cuán- ¿Cuántos kilos se consumen al año? 450 45.000 billones. millones. ¿Cuánto? 450 billones. Entonces, si yo digo esto, esto, por esto. Son 45, ¿qué? 450 millones de kilos. ¿Sí? De kilos de carne, sí. Listo. Y si una res en promedio pesa 400 kilos, sí, más o menos, despostada. ¿Cuántas reses se pueden sacrificar al año? Vamos que 600 kilos. ¿Cuántas cabezas de ganado necesito sacrificar? Espera, me perdí. Es que se once me va mil el audio. doscientas cincuenta cabezas de reses. ¿Cuántos? 11.250.000. No, no. ¿Cómo es la pregunta? Es que no te me va el audio. Espérame, ya les. 450. 4 millones, no. 11.250.000. No. Sí. Vean, ponle cuidado. El consumo per cápita, entonces consumo, ya se viendo en pantalla, consumo per cápita, por persona, ¿sí? Son 10 por Kilos. persona. ¿No? Por persona son 10 kilos. Ujú. Habitantes 446, en Colombia, 45 millones. ¿sí? Total de kilos para consumir. 450. Y si en promedio, espera, ¿qué más?
Y en promedio, una res pesa peso promedio de res. 600 kilos. Ok, ¿Cuántas reses son? un momento. Revisar. 750 reses. 750.000 reses. ¿Sí? O 750.000 Señor. cabezas de ganado. Cabezas de ganado. Ujú. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Y cuántos Me CO2 producen encontraba, esto, señor? me demoré porque me encontraba haciendo esa regla de 3. 750. 750.000. Sí. Listo. Entonces, ese es el mercado total. Ahora lo que yo digo, de esas 750.000, mi empresa al año produce, no sé, 100 cabezas de ganado. ¿Sí? Entonces, ese es el 100%. ¿Cuánto es esto? Entonces yo digo, Lo una regla de multiplican. tres, una regla de tres simple. ¿Sí o no? Esto por esto, dividido en esto. ¿Cuánto tengo yo en el mercado? El 0.013%. ¿Sí? Entonces, yo para este año que viene, para el 2026, no va a vender 100, sino va a vender 120. Si las condiciones del mercado se mantienen, porque pues también puede ser que ese consumo suba o baje, ¿sí? Si el precio de la carne baja, el consumo aumenta, entonces ya no hablaríamos de 10, sino de 12. ¿Sí? Pero si el precio de la carne, como ha venido pasando, sube, pues esto se va a reducir. ¿Sí? Y eso pues genera unas condiciones. Ahora, digamos que son los mismos 10 kilos, pero yo ya no voy a vender reses de 600, sino voy a vender reses de 800. Entonces, eso también se vuelve una variable. ¿Cierto? Entonces ya no voy a sacrificar 750.000, sino apenas voy a sacrificar 562.500. Ese impacto, y si se dan cuenta, es un impacto bastante. Si yo tengo 750.000, ¿cierto? Y aquí les voy a hacer un tema, un análisis para que ustedes vean. Si yo engordo animales más que el promedio, pues voy a aportarle, si es que antes le estaba aportando un 13%, ahora le estoy aportando un 21%. ¿Por qué? Pues porque vamos a alimentar animales mejor. Eso va a hacer pues que yo tenga mayor participación en el mercado y también pues no es lo mismo tener una red de 600 kilos que una red de 800 kilos. Esos 200 kilos pues se vuelve una ganancia más en mi operación. Entonces, fíjense cómo yo debo tener en cuenta todas esas variables para tomar decisiones. Sí, señor. ¿Listo? Esta es una forma de hacer un pronóstico. ¿Basado en qué? Eso no es un pronóstico, bueno, a pesar de que es un pronóstico cuantitativo, pues está basado en lo cualitativo. ¿Ven? Es decir, listo, para el año entrante voy a producir 120 reses. Ahora, una res se demora, en Colombia una producción de una res se demora como un año y medio. En Estados Unidos apenas se demora 8 meses. ¿Mm? Entonces, y aquí salen reses entre 500 a 600 kilos, en Estados Unidos salen de 800 a 1000 kilos.
Entonces, ese tema de producción que pues nos va a afectar, ¿cierto? En nuestra proyección. ¿Qué tipo de mercado estoy? ¿Qué tipo de producto estoy ofreciendo? Y pues también tiene que ver todo el tema de innovación, porque si la gente está sacando reses de 600 kilos y yo me comprometo, o digamos que mi meta es llegar a 800 kilos, pues eso también se va a volver algo a mi favor. Entonces, fíjense cómo todas esas variables empiezan a jugar algo importante. Conocer mi mercado es importante. Conocer mi competencia es importante, ¿cierto? Ahora, casi no se exporta ganado en canal, o bueno, carne en canal, sino nosotros exportamos es carne en pie, o sea, los animales vivos. Entonces, si yo exporto animales vivos, pues entre más peso tenga ese animal, pues mayor va a ser la ganancia que voy a tener, ¿sí? Y pues también tiene que ver con otras condiciones como la genética del animal, las condiciones del clima, la alimentación, y todo eso empieza a jugar un papel importante para poder yo cumplir esas expectativas o las proyecciones que tengo que hacer, porque yo digo, bueno, 120 animales, o sea que en enero debo comprar los 120 animales y engordarlos, ¿cierto? Durante más o menos 10 meses y hacerle control. Entonces, llegan destetados como a los 2, 3 meses más o menos, y a partir de ahí cuento 10 meses. O si lo que yo tengo son vacas, que va a ser el proceso de mejora de genética a través del cruce, todo ello pues se vuelve una condición que al final pues va a generar unas decisiones que yo debo tomar, ¿sí? Si continúo o no continúo con con esa raza. Por ejemplo, acá llegó el tema de los búfalos, que es más resistente, de mayor peso, consumen casi lo mismo. Entonces, todas esas son decisiones que hay que empezar a mirar. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿O alguna pregunta? Sí, señor. Bueno. Eso con temas históricos. Ahora, estudio de la demanda potencial. Entonces acá yo también baso en mis clientes, lo que ya se está vendiendo en los datos históricos. Pero resulta que si yo estoy visitando 1000 clientes, o bueno, estoy prospectando y le envío publicidad a 1000 personas o a 1000 empresas, de esas personas o de esas empresas, ¿cuántas realmente me llegan a comprar? Eso, por ejemplo, pasa mucho con las redes sociales. Yo hago anuncios que llegan a 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 500,000 personas. ¿Cuánto es de ese potencial de 500,000 personas o de 1000 personas espero que me compren? ¿Mm? Una cantidad mayor a la mitad. ¿El 50%? El 75-60% ¿Seguro? para obtener ganancia. No, no, porque imagínense, si en un mercado mi empresa es el 0.1.3, el 0.13%, ¿será que yo puedo llegar al 60%? ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio? No, señor. A ver, cuando yo digo que estoy llegando en temas de redes sociales a muchas personas con mis mensajes de publicidad, pues muchos de ellos ni siquiera los van a ver, o simplemente como cuando se está viendo los Reels en Instagram o en TikTok o en Facebook o en YouTube, o sea, se los pasa y ya, ¿cierto?
Entonces, a pesar de que muchas personas vean mi video, vean mi publicidad, no quiere decir que primero estén interesados en comprar. ¿Sí? Segundo, por ejemplo, el tema de los filtros, que es el de Udber. Tecnifil hace publicidad por Facebook, Instagram y demás. Sí, señor. Y por página en Google, Listo. página web. ¿Y cuántos clientes llegan por esa publicidad? ¿La miden? No, señor, no se mide. Más llegan es por el voz a voz. Exactamente. Entonces, fíjate que gastar esa plata en redes sociales no es negocio para Tecnifil. Porque la cantidad de usuarios, y por eso les decía, puede ser que 2.000 personas vean esos videos. O por lo menos ay, no me acuerdo cómo se llama, bueno, genera el lead. Pero, pues eso no quiere decir que esa publicidad me va a generar el 60% de los clientes. ¿Sí es claro, Osber? Ahora, Sí, señor. Ahora sí. es eso a lo que me refiero. O sea, hay un mercado potencial grandísimo. Yo quisiera que todo el mundo me comprara solamente a mí, pero no es lo que pasa en la realidad, porque hay mucha competencia. Y dentro de esa dinámica, pues yo lo que digo es, venga, en este momento tengo el 10% o el 1%, pero yo sé que puedo capturar un 5% más o un 0.5% más. ¿Ven? Entonces, esa es la demanda potencial que yo tengo. Hay productos que no le están cumpliendo. Yo sé que los de las otras marcas tienen repuestos que se dañan muy rápido, los míos duran más. Entonces, ¿cómo hago para, y ese es el estudio de la demanda potencial, para que esas personas me compren a mí y dejen de comprar la competencia? ¿Sí? ¿Claro? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, ahí hacen unos procesos de benchmarking. ¿Saben qué es el benchmarking? Ah, yo les voy a poner también este video, pero listo. Entonces, aquí vamos a ver que el benchmarking, que es acá, el bench. Google. Benchmarking. Entonces, es poder analizar la competencia. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando miramos la demanda potencial. ¿Listo? Entonces, acá lo que me dice es, yo debo analizar, ¿cierto? El comportamiento de los productos, el comportamiento de todo, digamos, el mercado, cómo es la relación de los clientes con esas otras marcas que son mi competencia. Pues es importante conocer la competencia, que es algo que me pide a mí este informe. Y hay que hacer benchmarking para poder establecer cómo hago, pues para conseguir más clientes. Entonces tengo una demanda potencial. Y por lo último que tengo es una investigación de mercados, ¿cierto? Que es cómo hago o qué estrategia utilizo para conocer tendencias a nivel global. Por ejemplo, qué está pasando con los filtros a nivel global, o qué está pasando con el café a nivel global, o qué está pasando con las gaseosas a nivel global. Ahora, por ejemplo, con el tema de las gaseosas, recordemos que acá, ley, no más, no, ley, ay, ¿cómo se llama? Para bebidas azucaradas. Bebidas azucaradas. El exceso de azúcares, en exceso de Ajá, azúcares y contenido exacto. duro. Entonces vemos que muchas de las... Ah, no, eso no es. Esto pues hace que se le coloquen sellos de identificación de lo que generan estas... ¿Qué es esta, cierto?
que tiene exceso de azúcar, autocolorantes, etc. Eso pues estaba uno para generar un impacto en la población y tuviera control de esos alimentos. Y por otro, pues que las empresas también se dieran cuenta pues que están matando a sus clientes y que pues también empezaran a establecer otras formas de endulzar, de fabricar y demás. Entonces, fíjate que eso también afecta y es una variable que muy seguramente es difícil de manejar, ¿cierto? Es muy difícil de manejar. Y que por ende es necesario que ustedes en su proyección dicen, venga, voy a hacer un estudio de mercado a ver qué otras formas menos dañinas o de menos impacto me permitan llegar a más clientes. Uy, esto se cayó. Ya casi no hay nadie. Bueno, y lógicamente eso hace parte de estos procesos de investigación de mercados. ¿Qué está pasando a nivel global en ese tipo de productos? ¿Qué está pasando a nivel de mi país? ¿Qué regulaciones están llegando? ¿Qué productos están ingresando al mercado que hagan que esté en riesgo mi presencia en el mercado? ¿Sí? Y cómo ese riesgo, porque recuerden que pues aquí también vamos a ver el tema del DOFA, es cómo ese riesgo lo convierte en una oportunidad. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Alguna pregunta de esos tres temas? Sí, no, profe. Bueno, listo. De este tema no tengo preguntas, instructor. Listo. Entonces acá seguimos con la variación estacional aditiva. Entonces, ¿quién me ayuda a leer este parrafito? Yo, instructor. Bien, pues. Los índices de variación estacional, IVE, son lo que recogen el incremento o la disminución porcentual que el componente estacional produce en cada estación anual, mes, trimestral, etcétera. Estos índices no deben incidir sobre la serie anual. Por lo tanto, su promedio anual siempre debe ser igual a 1 o 1% si está expresado en tanto por ciento. Ok. Entonces acá vemos que hay una variación, ¿cierto? Que se puede llegar a dar. Ok. Y que pues puede ser porque Esa es la nosotros hacemos, aditiva, ¿no? Sí, sí. ujú, Ah, sí, sí. esa es la aditiva. Entonces, si yo voy a hacer cálculos semestrales, trimestrales, bimestrales o mensuales, pues resulta que en un mes voy a vender lógicamente más que en otro, o en el siguiente mes voy a vender menos que en el anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay estacionalidad de los productos. ¿Qué tiene que ver con algo como lo que vemos acá? Pues no todos los años se va a mantener el mismo precio, no todos los años se va a consumir la misma cantidad del producto y pues igual pasa por los meses y eso tiene pues una variación que dependiendo de la estación establezco
en qué porcentaje me afecta, ¿sí? Si seguimos con el ejemplo del Excel, acá, listo, acá. Entonces, si yo en un año voy a producir o voy a criar o voy a engordar 120 animales. Entonces, acá, por ejemplo, si yo digo enero, ¿cierto? Entonces acá enero. Entonces, ¿cuántas voy a vender en enero? Pues 0. ¿Cuántas voy a vender en febrero? Pues 0, 0, ¿cierto? Yo las voy a vender en noviembre, entonces en noviembre vendo las 120, ¿sí? Entonces, fíjense que esa estacionalidad también depende del tipo de producto. Si esto fuera, por ejemplo, no sé, papa, arroz, la carne ya en canal como tal, yo diría que, pues, esas 450 millones, ¿cómo están distribuidos en el año? ¿Sí? Entonces digo, es que en el primer mes vendo el 10%, en el segundo mes se vende el 8%, en el tercer mes se vende, ese es el del pescado, generalmente es el 6% porque baja el consumo. En abril continúa un 7%. Chun, chun. Chan, chan, chan. En mayo es el 11%. En junio, junio, sí. Digamos que es un 9%. En julio es un 8%. En agosto es como un 11%. En septiembre, digamos que es un 9%. Octubre, digamos que es como un 9%. Noviembre, digamos que es sí, como otro 8%. Y diciembre es un 4%, pues porque se come lechona y otras cosas. ¿Sí? Entonces, esta es la distribución por mes. Entonces, ¿cómo están distribuidas esas 450 millones de kilos? Pues es que eso es igual al porcentaje por el valor total de consumo, y este lo fijamos con F4, ¿sí? Y aquí tengo cuántos kilos estoy vendiendo en promedio, ¿sí? Cada mes. ¿Claro? Sí, instructor. Entonces, mientras lo primero fue mientras el productor espera vender todo en noviembre, ¿sí? Una empresa que se dedica a comercializar carne, pues tendría estas variaciones, ¿sí? Y asimismo, pues sería la cantidad de carne que vendería al mercado. ¿Listo? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, señor. ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil. No saben, no responden. Pero pues eso es lo que tiene que ver con esa variación estacional. Ahora, variación estacional multiplicada, pues tiene que ver con cómo están dadas las estaciones. Por ejemplo, cuando hay invierno, pues ciertas condiciones no permiten que se consuma más o se venda más. El tema, pues, es más claro en países que tienen nevada, ¿cierto? Como pasa en los países de latitud norte.
¿sí? Como Estados Unidos y demás. Y pues todo el tema de el sur, pero pues digamos que en el sur lo que está pasando ahorita en Argentina, ese lado del cono sur, pues hay unas condiciones que hacen que se dé el frío, pero pues no para llegar al extremo de la nieve. Entonces, todo eso hace que las condiciones estacionales pues tengan unas variaciones. Listo. El forecasting and replacement tiene que ver con la estimación hacia futuro, ¿cierto? Teniendo en cuenta los procesos de reabastecimiento, ¿sí? Que es como lo que hemos venido mirando. Entonces, ¿quién leyó esta parte del forecasting? ¿Mm? Entonces acá eso Yo la pues leí. tiene que tener en cuenta que pues voy a poder hacer una proyección de ventas, ¿cierto? Teniendo toda la información disponible. Y que acá pues yo debo saber frente pues a los picos, ¿sí? Digamos que tener en cuenta lo que hemos visto y venga les hago eso en una gráfica. Chun, 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 para que me entiendan más. Chan, 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 chan. Ah, no, pero nada de tendencia, que es mejor. Un gráfico recomendado. Listo. Ah, pero puedo hacer un histograma. Ah, no. Listo. Bueno. Entonces, venga, les comparto aquí la pantalla del Excel. Chun, 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 chun. Voy a acercar la clase. Les voy a poner un video que vean y ya. ¿Listo? Entonces vean el comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que cuando yo tengo mayor venta, pues debo tener mayor stock de inventario. ¿Sí? Pero que cuando tengo menor venta, debo prepararme para cuando tengo un crecimiento. Entonces, miren que el comportamiento de vámonos no, con el de tendencia, es este. Bueno, este. Y cambiando si lo sacó. Entonces, fíjense que la tendencia del mercado de este es diferente, ¿cierto? Que pues tengo meses que vendo muy poco y otros que son pues picos. Entonces en los picos yo voy a mantener mi stop, pero que ese stop me debe durar hasta cuando tengo lo más bajito, ¿cierto? Para no tener exceso de inventario, que es una de las condiciones que se tienen que dar ahí. Y que en los meses que tengo menos inventario, pues debo aprovechar para hacer todo el abastecimiento y prepararme para cuando vuelvan a haber picos de consumo. ¿Sí? Entonces eso es prácticamente lo que nos dice el Forecast, que me permite a mí prepararme y a partir de allí generar estrategias que me permitan a mí generar un menor impacto por desabastecimiento y demás. Ahora, ¿qué lo compone? ¿Sí? La visión, los datos históricos, los datos actuales y los datos futuros, que es lo que estábamos mirando ahorita. ¿Qué no hemos tenido acá en cuenta? Los datos futuros. ¿Sí? El año entrante esperamos que el consumo de carne aumente, disminuya, que el precio de la carne suba, baje, que digamos que si yo estoy implementando una mejora genética este año, puede ser que el año entrante ya tenga animales que cumplan con ese requerimiento de subir su peso en un corto tiempo y eso pues me va a generar también
una variación. ¿Listo? Sí, es que Y pues acá este replacement es un proceso por el cual notifica en la forma diaria cómo están haciendo las ventas, ¿cierto? Y cómo yo empiezo a hacer procesos de reabastecimiento. Esto generalmente están para las empresas de retail. ¿Como cuáles? Entonces, por ejemplo, un D1, ¿sí? Eso, ¿sí? Un al costo, un éxito. Las empresas pues tienen que tener una rotación constante para no desabastecer. Porque a veces ustedes van al D1 y se acaba un producto. ¿Sí? Eso quiere decir que el replacement está fallando. Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos, que hoy están como que no está, la verdad. ¿Listo? ¿No? Y les voy a colocar un video pues para que ustedes tengan en cuenta qué es realmente la logística. Cómo se debería ver por parte de usted la logística. Entonces me dicen si se escucha bien, por favor. Este es el mayor desastre del transporte marítimo de la historia. En 2013, el MOL Comfort, un gigantesco carguero de la naviera japonesa Mitsui O.S.K., se partía por la mitad en el Océano Índico, en su recorrido de Singapur a Jeddah. El naufragio tardó un mes en consumarse, y aunque no hubo víctimas, el carguero perdió los 4.293 contenedores que transportaba. 11 años antes, el 14 de diciembre de 2002, este otro barco, el MV Tricolor, sufría una de las mayores pérdidas de mercancía jamás vista. El carguero noruego perdía 3.000 coches de BMW, Volvo y Saab, tras chocar con otro barco en su tránsito por el Canal de la Mancha. Uno de los casos más espectaculares ocurrió en 1992, cuando el Ever Laurel perdía 28.800 patitos y otros juguetes de goma flotantes que se desparramaron por el Océano Pacífico. El incidente se desveló cuando los muñequitos comenzaron a aparecer por costas de todo el mundo, desde Estados Unidos a Australia, incluso llegando a Europa 15 años después. La pérdida de contenedores en ruta es algo tan común como secretos son las informaciones sobre los contenidos perdidos. Cada día, más de 5.000 barcos se mueven transportando entre 5 y 6 millones de contenedores en buques que rivalizan en tamaño con algunos de los edificios más altos del mundo y que pueden llegar a cargar 20.000 contenedores a la vez. Un transporte que mueve el 90% de los productos manufacturados del mundo con un valor conjunto anual de más de 3 billones de euros. Con estos números masivos en la mano, no puede sorprender que no todo lo transportado llegue a destino a salvo. Pero, exactamente, ¿cuántos contenedores se pierden en el mar? ¿Y qué pasa con ellos? Los contenedores fueron introducidos en el transporte marítimo por este empresario en 1956. Malcolm McLean quería agilizar los lentos tiempos de descarga y carga del paso de los vehículos terrestres a las bodegas de los barcos, y fue quien planteó un sistema mediante el cual la carga fuera apilada una sola vez dentro de una gran caja, y ésta, a su vez, pudiera ser transportada y apilada en barcos o en camiones. En menos de 10 años, el uso de contenedores se disparó, y la estandarización de sus medidas fue la clave. Los cargadores vieron rápidamente que cuantos más contenedores metían en un barco, más se abarataban los portes, y así comenzó a crecer el tamaño de los barcos y a aumentar el número de contenedores en ellos. El problema aparece cuando los cargadores declaran pesajes inferiores de sus contenedores para ahorrar costes de flete. Algunos estudios, incluyendo el de la Comisión de Investigaciones de Accidentes Marítimos del Reino Unido, señalan que un pesaje impreciso puede conllevar problemas de equilibrio en el apilamiento y de barcos navegando cerca de sus cargas máximas cuando tengan que soportar momentos de estrés.
Según datos de Maersk, la naviera más grande del mundo, la empresa pierde anualmente unos 59 contenedores. Por su parte, la World Shipping Council, que representa el 90% de la industria marítima mundial, calculó entre 2008 y 2016 que la pérdida anual media era de 568 contenedores, sin contar eventos catastróficos, una suma que se elevaba con estos eventos a 1.582 pérdidas. Para la Through Transport Club, firma que asegura a 15 de los 20 primeros operadores marítimos, el cálculo se acerca más a los 2.000 contenedores anuales perdidos, mientras otras fuentes llegan a lanzar cifras que rondan los 10.000 contenedores, elevando las pérdidas diarias a unos 27 contenedores. Pero como no existe un requerimiento para los transportistas que les obligue a reportar las pérdidas de contenedores, ni de la Organización Internacional Marítima ni de otros organismos, al final nadie tiene un número exacto de cuántos contenedores se pierden al año realmente. La gran mayoría de los contenedores perdidos en ruta se hunden irremediablemente, aunque no lo ponen fácil. De hecho, un contenedor estándar puede llegar a estar flotando 2 meses, y todavía algo más si se trata de un contenedor refrigerado, lo que pone en riesgo no solo el medio ambiente, por las pérdidas de su contenido, sino a los propios barcos en sus rutas de navegación, sobre todo a aquellos de menor tamaño. Sea como sea, y a pesar de que la pérdida de un solo barco puede suponer millones de euros, el transporte marítimo no para de crecer al ritmo que crece el tamaño de sus barcos y la carga de sus contenedores. ¿Listo? Entonces les dejo para que ustedes reflexionen cómo es realmente la logística a nivel global. ¿Cuánta carga se maneja? ¿Cuánto es el porcentaje de carga que se maneja a nivel global? Según este video. ¿No? Más o menos el 95%, el 93% de la carga a nivel mundial se maneja por barco. Pero pues nosotros lo que hemos estado manejando, o lo que ustedes, la visión que tienen de logística, es pues el tema transporte terrestre y pues de el tema de las cajas, ¿cierto? De transportar cajas. Entonces, ya para cerrar, muchachos, es que para la próxima clase tenga el documento adelantado por proyecto y seguimos explicando cómo pueden ir haciendo sus proyecciones, ¿listo? Pues ya vieron un modelo ahí que estamos aplicando, pero pues hay muchos otros más que podemos ir analizando, ¿listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Instructor, o sea que la misma dinámica de las actividades anteriores lo presentamos en borrador. Sí, pero pues es que eso es más larga. Entonces esa no va a ser tocaría hacerla como en 2, 3 entregas para que cumpla con lo que necesitamos, ¿listo? Y ver toda la temática que nos haga falta, ¿vale? Espero que la próxima semana traigan el borrador de acuerdo a las actividades previas que les mencioné. Entonces, que me digan qué tamaño es la empresa, qué sector económico pertenece, qué subsector pertenece, qué tipo de mercancía maneja, qué tipo de carga maneja, si la operación es nacional, departamental, municipal, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, ¿sí? Cuáles son sus productos que más venden, cuáles son los precios que tienen, cuáles son el nivel de ventas, que eso ya lo han venido trabajando. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Pues nada, entonces los dejo para que continúen la siguiente clase y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche, instructor. Feliz noche, instructor, que esté bien. Vale.